Buenas noches a toda la audiencia que se ha conectado el día de hoy para escuchar este tema tan importante. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de nuestros hijos, vamos a hablar de lo que queremos para ellos y vamos a hablar de un peligro que los acecha, un peligro importante que es importante que todos ustedes padres lo conozcan. Pero primero que todo quiero arrancar contándoles que tenemos un panel de expertos hoy, de personas que van a traer una perspectiva individual cada uno sobre este tema tan importante. Tengo al pastor Janoy Ávila, tengo a Karel Ayala, tengo a Mónica Klein y tengo aquí al lado mío a Ana Bernal. Cada uno de ellos les va a dar una perspectiva distinta sobre este tema que nos compete a todos. Todos los que somos padres de familia, que tenemos hijos, ya sea no solamente en las escuelas de ISD, sino también en escuelas charter o incluso, como es el caso mío en el pasado de escuelas privadas, vamos a darnos cuenta y vamos a entender un poco mejor qué es lo que les están enseñando a nuestros hijos. Para comenzar, quiero contarles, yo soy un padre de familia, tengo 5 hijos, soy colombiano, llegué a Texas hace algunos años, quizás como muchos de ustedes, con el deseo de darle lo mejor a mis hijos. Viví una vida muy cómoda en Colombia, era un ejecutivo exitoso, pero decidimos venir a Estados Unidos pensando primordialmente en nuestros hijos, en darles la mejor educación, en darles y brindarles las mejores oportunidades. Cuando llegamos aquí a Texas, decidimos meterlos en una escuela privada, una escuela que cumplía todas las expectativas que teníamos y de nuevo pensando en el futuro de ellos, en darles lo mejor. Y una de las cosas que nos pasó es que mis hijos, mi hijo Mateo tenía 4 años, estábamos en esta escuela y recuerdo que en los eventos sociales que se hacían, encontramos una vez y conocimos a algunos de los padres y a algunos de los compañeros del salón de Mateo. Una de sus compañeras era una niña en ese momento de 3 años, Olivia. La niña iba a cumplir 4 años y nos invitaron a la fiesta de cumpleaños de la niña, ¿cierto? Y pues dijimos, bueno, vamos a conocer y estamos preparados para el domingo ir a una fiesta de cumpleaños de una niña de 4 años. Resulta que nos encontramos por una casualidad de la vida los papás el día anterior y nos dimos cuenta de que había algo extraño en la familia. O sea, antes eran 2 niñas, pero vimos una niña y un niño y le pregunté al papá acerca de la niña y me dijo, no, ella ya no existe. Y yo con la boca abierta le dije, ¿cómo así que ya no existe? Me dijo, no, ahora se llama, y me dio un nombre distinto, un nombre masculino. Y en ese momento estuve en total shock, casi que no lo procesaba, pero para hacer corto el cuento largo, es que la niña de 3 años había hecho su transición a un género distinto. O sea, una niña pasaba de ser niña a convertirse en un niño y por supuesto, obviamente, vestía como niño, tenía un corte de pelo como niño. Al ver esto quedamos en total shock, sobre todo y especialmente porque en la escuela no nos informaron. Mis hijos obviamente eso les creó una confusión, hubo mucho, eso nos trajo una cantidad de insatisfacción y de problemas a nivel del hogar. Y resulta que en ese momento mi esposa empezó a investigar y dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la causa de todas estas circunstancias? Además de que nos dimos cuenta de que a mi hija le estaban dando una enseñanza, una educación sexual muy visual, muy gráfica, muy agresiva desde mi perspectiva. Entonces empezamos a investigar y a través de todas esas investigaciones mi esposa llegó a una conferencia donde se iba a tocar algunos temas sobre conocer un poco lo que llaman el ideología de género y lo que llamaban la agenda LGBT. Entonces en esas tuvo la oportunidad de conocer a Karel Ayala, que ha sido una bendición para nosotros el poder conocerla y el poder trabajar de la mano de ella, y nos empezamos a involucrar un poco más, empezamos a investigar, empezamos a darnos cuenta de qué era lo que estaba pasando y nos dimos cuenta de que efectivamente
hay una situación de peligro para nuestros hijos. Hay toda una ideología, hay una serie de ideas que están tratando de forzarles en su mente, y son ideas que entran en conflicto con nuestra forma de ser, con no solamente nuestra cultura, sino también con nuestra religión. Yo soy católico, soy totalmente dedicado a mi religión. Creo que debemos todos construir una familia sólida y efectivamente tenemos que tener los fundamentos, pero nos damos cuenta de que hoy la familia está siendo atacada. Entonces, cuando conocimos a Carol Ayala, nos fuimos dando cuenta de que habían otras personas que estaban igualmente dándose cuenta de estas cosas, estaban dándose cuenta de que habían cierto tipo de educación que estaba sucediendo en las escuelas y específicamente en las escuelas de Austin, y así nos pudimos involucrar, creamos con Carol Ayala la organización Padres Preocupados de Texas, y hoy por eso quiero comenzar esta presentación pasándole la palabra a Carol para que nos cuente un poquito. Carol, cuéntanos un poquito de tu experiencia como profesora, porque Carol no es como yo soy un padre de familia y tengo una experiencia que contarles, pero ella estuvo como profesora en las escuelas. Ella fue testiga de primera mano de lo que está sucediendo en las escuelas, de lo que se está tratando de enseñar, de la agenda que hay y de cómo el distrito escolar está forzando a los profesores a que se adecúen a esta agenda. Entonces, la experiencia de ella es muy importante, como les digo, es una experiencia de primera mano, y por eso, Carlos, quiero que nos cuentes un poquito tu experiencia como profesora y especialmente por qué estás hoy sentada aquí. Hoy podrías estar fácilmente siendo una profesora en el distrito escolar, pero sé que renunciaste. Cuéntanos de esa experiencia y por qué te llevó a ejercer toda esta actividad de hacerle a los padres conocer lo que está sucediendo en las escuelas de Austin. Bueno, nomás quiero compartir con todos que yo era una profesora de pre-K aquí en el distrito de Austin, en la escuela que se titula Odom Elementary. Y yo enseñé a mis estudiantes, ¿verdad? Pre-K, cómo empezar de las letras, las canciones, los números, de matemáticas. Así es el trabajo de una maestra. Pero vinieron un grupo a nuestra escuela para entrenarnos cómo aceptar la manera de vivir de transgénero y de la vida gay. Entonces yo me quedé tan sorprendida porque pregunté a los que me entrenaron, ¿ustedes ya han hablado con los padres? ¿Van a mandar una carta a las familias para que puedan notar que sí quieren eso? Y ellos me dijeron, ni hablamos de eso, ninguna palabra. Entonces, en todo mi ser, como maestra, pensé, eso no es justo, porque yo sé que esas familias mías y los demás de la escuela no los van a gustar, porque no son las enseñanzas, las creencias de esas familias. Entonces, en ese año sí dejé mi trabajo. Sin jubilarme, salí de mi trabajo y empecé de hablar a los padres, a la gente, cualquier persona, de qué estaba pasando. ¿Cuál es tu experiencia, Carol? ¿Cuál es tu experiencia con los padres? ¿Los padres latinos confían plenamente en los profesores, confían plenamente en la escuela, y es esa confianza, las escuelas ameritan esa confianza? Más que yo imaginaba. Ellos tenían la confianza en mí, decirles la verdad, ¿verdad? Me miraban con honor, con respeto, y yo sé que yo no sabía enseñar a sus hijos algo sin permiso, afuera de sus valores. Como decepciones, no. Entonces, en mi conciencia, yo no podía hacerlo. Y dime una cosa, ¿qué tan fácil es para cualquier profesor que esté enseñando en ISD el oponerse a toda esta enseñanza? Se llama educación sexual integral, para que lo sepan. Las siglas en inglés son CSE, Comprehensive Sex Education. ¿Por qué se está enseñando esto? Explícale a los padres esto.
¿Hace cuántos años está pasando? ¿Se ha acelerado últimamente? ¿Qué es lo que está motivando a que cada vez sean, digamos, traten de meter este tipo de enseñanza de educación sexual integral con más fuerza? Bueno, eso empezó aquí en Austin en el año 2014 y eso fue el primer paso. Entrenar a las maestras y maestros. Y es muy difícil no hacerlo porque es su trabajo, su carrera. ¿Qué van a hacer las maestras? Lo que hacen cuando algo no está bien en la clase es que no lo hacen, pero en secreto. Pero de este tema iban a, ¿cómo se dice? A monitorear y revisar, ¿verdad? Y tenían libros también ya en la biblioteca para leer a los niños. Entonces nos dijeron, porque eran 6 entrenamientos de esos estudios, de ese tema, del transgénero, cómo aceptarlo, cómo enseñar a los niños que el transgénero es natural, puede empezar como de pequeño. Y yo no podía hacerlo. Yo sé que en esta presentación de hoy hay muchos padres católicos, hay otros padres cristianos, evangélicos. ¿Tú cómo podrías, de qué manera crees tú que este currículo entra en conflicto con los valores católicos, con los valores cristianos y específicamente con todo lo que con lo que se presenta en la Biblia? ¿Tú dónde ves ese choque? ¿Dónde hay esa tensión? Las enseñanzas de masculino, femenino, ¿verdad? Si estás enseñando a un niño, puedes hacerse cualquiera. Eso no es de la Biblia, ¿verdad? O los niños sí pueden confundir, ¿qué soy? Y no sé si ustedes han trabajado con niños pequeños, pero si presentas cosas, enseñanzas así de niños pequeños, empiezan a llorar, empiezan a tener miedo. ¿Cómo? No me dices eso, ay, me da miedo. ¿Qué estás diciendo? Así son los pequeños. Pero las personas saben del sexo integral, saben que tienen que empezar con los pequeños. Y por eso empezaron esas enseñanzas en Austin ISD, hasta los más pequeños. ¿Qué le recomiendas? Y vamos a entrar un poquito más adelante a contarle a los papás específicamente qué podemos hacer, pero desde tu perspectiva, ¿qué es lo más importante que los papás deben hacer en relación a la educación sexual integral? Decir que no, leer los papeles que te mandan a la casa. Si usted no los entiende, usted puede preguntar a otro familiar. Puede ir al website de nosotros por su teléfono, por su computadora, donde dice padres preocupados de Texas.com. Ellos sí nos pueden llamar a mí, a usted, a Ana, ¿verdad? Y siempre estamos ayudando a padres y madres. Excelente, muchísimas gracias. Ahora, el caso de Carol entonces es el de una profesora que descubre que la están forzando a entregarle y a enseñar este tipo de educación sexual supremamente gráfica, supremamente agresiva, y Carol decide terminar su trabajo, renunciar casi que a su jubilación y se pone a hacer activismo a favor de otras personas para que todos seamos capaces de entender esto. Entonces, ese es el caso de Carol Ayala. Ahora quiero presentar a Mónica Klein. Ella está y viene con una experiencia igualmente valiosa, porque Mónica Klein trabajó para Planned Parenthood. Ella fue educadora y fue una persona a la que Planned Parenthood le invirtió tiempo y dinero para que ella pudiera prepararse, ir a las escuelas y enseñarle a los jóvenes conceptos y temas de este tipo de educación sexual. Ahora bien, Mónica también terminó su trabajo, transformó su vida y hoy en día tiene una organización de la cual nos va a hablar también, que está dedicada a fortalecer la familia a base de valores cristianos, pero efectivamente
quiero, Mónica, que te presentes y que nos cuentes un poquito cómo empezó tu historia, cuál fue tu experiencia con el tema de la educación sexual integral y especialmente qué es lo que buscan estas organizaciones, cuál es el interés de fondo al tratar de empujar tan fuerte esta educación sexual integral. Gracias, Hugo. Sí, me llamo Mónica Leal Klein y yo comencé este trabajo en el 1996 con una organización que se llama Algo Informecida, y como unos cuantos meses después de empezar mi trabajo, me llamaron para ir a la clínica de Planned Parenthood y ellos me enseñaron cómo hablar con los niños acerca de este tema de Comprehensive Sex Education. Y en ese tiempo, pues yo vi lo que estaba pasando en la clínica con niñas como de 10 años. Y les pregunté, mira, Planned Parenthood, dime cómo puedo hablar con estas niñas y decirles que no deben de tener el sexo, porque mira lo que está pasando con estas niñas en la clínica sin sus padres. Y me dijeron, no les vamos a decir que no deben de tener sexo, simplemente le vamos a enseñar cómo usar los condones, cómo venir para la clínica para los tratamientos de las enfermedades sexuales y para el aborto. Y estaba pensando, pero mira, son niñas chiquitas, pero me dijeron, no, es lo que ellos quieren hacer, no podemos decirles que no deben de hacerlo porque lo van a hacer como quiera, me dijeron. Y yo pues no era cristiana en ese momento, en ese tiempo, y pensé, pues ellos son los expertos, ¿verdad? Ellos son Planned Parenthood, tienen dinero del gobierno, pues todo está bien. Bueno, pues yo los dejé que me enseñaran cómo hablar con las niñas y los niños también acerca de Comprehensive Sex Education. ¿Y cuál fue tu experiencia cuando empiezas tú y empiezas a llegar a tener contacto con jóvenes? ¿Qué es lo que los jóvenes experimentaban en esas presentaciones? Porque tú hablabas de cosas bastante gráficas, por lo que entiendo. Oh, sí, todo estaba bien gráfica y ellos me convencieron que en esta área de Austin que los niños estaban teniendo muchas relaciones sexuales y sí estaban teniendo sexo, pero lo que pasaba es que esta educación le estaba diciendo que estaba bien, que deben de tener el sexo y todo está bien y no tienen que hablar con los padres de nada. Y un día estaba en East Austin hablando con unas niñas y niños en la clase, tenían como 13 años, y esta historia está pero bien, y lo voy a leer porque mi español no está muy bien, pero lo tengo aquí traducido, pero mira, vamos la cultura y Planned Parenthood y Comprehensive Sex Education, todos hablan como si los niños lo quieren hacer o simplemente porque ya tienen de esta edad que lo quieren que hacer, ¿verdad? Pero vamos a ver, veamos qué dicen los jóvenes sobre esto. Mira, estaba enseñando una clase integral de educación sexual en una escuela en el este de Austin para niños y niñas, ¿verdad? Comencé la clase como de costumbre, escribiendo las diferentes formas de sexo en la pizarra detrás de mí. Y muy gráfico, escribí sexo vaginal, sexo oral y también sexo anal. Y por otro lado, escribí semen y también las secreciones vaginales, pues todo, ¿verdad? Y comenzamos a discutir la reducción del riesgo mediante el uso de condones y otras formas de anticoncepción. Y una joven levantó la mano y me hizo una pregunta. Y eso es lo que me preguntó. Cuando les doy sexo oral a los niños, tengo arcadas. ¿Puede enseñarme cómo hacerlo mejor? Bueno, yo estaba bien sorprendido, como todos los que están escuchando en este momento. Reafirmé su pregunta y le dije, así que cuando estás involucrado en esta actividad sexual, te atraganta y no te gusta. Y me dijo, sí, así es, no me gusta, pero si me enseñas cómo hacerlo mejor, tal vez lo haga. Luego le pregunté, ¿alguna vez has considerado simplemente no hacer la actividad sexual que no te gusta? Y ella y el resto de los niños me miraron como si les hubiera dicho algo
de lo que nunca habían oído hablar. Y aproveché la oportunidad para hacerles saber que no tenían que ser sexualmente activos. Señalé el pizarrón detrás de mí y dije que no tienes que tener sexo vaginal, anal o oral si no lo quieres hacer. Entonces, nunca entrarás en contacto con los fluidos corporales de nadie y eliminarás el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo. La misma niña levantó la mano y dijo, señora, nadie nos dijo eso. Es que, mira, este tipo de educación está en la comunidad y en las escuelas y ellos lo están diciendo a nuestros hijos, debes de tener el sexo y no tienes que hablar con sus padres. Y si los padres no están hablando acerca de este tema en la casa con sus niños, entonces los niños van a hacer lo que están aprendiendo en la escuela. Mónica, hay dos formas de enfocar el sexo. Hay una forma de enfocar el sexo pensando en que el sexo es para la procreación, el sexo es lo que nos permite crear familias, y hay otra forma de ver el sexo como placer, como diversión. Este tipo de educación que tú enseñabas, ¿cuál era el enfoque? No más para placer. No más solamente para placer. Mira, cuando ellos hablan acerca de los condones, van a hablar con las niñas y los niños cómo hablar con otra persona acerca de usar una condón con, ¿cómo se dice? Lubricación, para que se siente más bien. O también van a hablar con ellos, mira, le puedes decir, pues, ¿cómo se dice, Hugo? Erotizar. Sí. O sea, que ellos pueden hablar muy sexy y todo, así van a usar los condones. O sea, esta educación es una educación que busca erotizar, que busca sí. activarlos sexualmente. ¿Cuál es el propósito que hay detrás de eso? ¿Por qué? Ellos creen en algo, y Carol también habla de esto, que ellos piensan que los niños son sexuales del nacimiento. Desde muy chiquitos. O sea, de muy chiquito. Y ellos hablan de, ¿cómo se dice, Hugo? Los sexual rights. Los derechos sexuales. Sí, derechos sexuales. Entonces, ellos piensan que todos los niños tienen derechos sexuales, y cuando pensamos de derechos, estamos pensando como en alguien que te va a oprimir. Pero ¿quién en toda la gente va a oprimir a los niños de tener el sexo? ¿Quién? Pues ¿quién no quiere que los niños tengan sexo? Los padres. Los padres. Entonces, cuando esas agencias están hablando con nuestros hijos acerca de los derechos sexuales, entonces lo que están diciendo es que los padres son el problema. No hables con los padres, no le dices a tus padres, puedes venir a la clínica para los condones, conceptivos, aborto, todo, y su padre nunca tiene que decir nada. Tú trabajabas para Planned Parenthood. Planned Parenthood es la organización que lleva a cabo, ¿cuánto? 1 millón de abortos al año en Estados Unidos. Su negocio principal es el aborto. ¿Cuál es el interés de Planned Parenthood? Bueno, lo que pasa es que si puedes hablar con los niños y decirles que eres un humano sexual y que debes de tener todo, el sexo solamente es para el placer, ¿verdad? Entonces vas a necesitar condones para hacerlo, ¿verdad? Porque tienes el riesgo de tener una enfermedad sexual. Pues perfecto, ahora puedes ir al Planned Parenthood para el condón. Pero también te puedes embarazar. Pues tengo que ir al Planned Parenthood para los anticonceptivos. Para la niña. Pero ellos saben que los condones no van a trabajar perfecto y los anticonceptivos tampoco, entonces van a llegar con un embarazo. Pues viene para el Planned Parenthood para tener el aborto. Y si vas a tener ese tipo de vida, pues es como un ciclo, ¿verdad? Y vas a ser un cliente de Planned Parenthood por vida.
Y cuando tú enseñabas esta educación sexual, donde por supuesto se promovía el sexo como placer, se promovía el aborto y se promovía todo ese tema de homosexualidad, sexo anal, etcétera, etcétera, una de las cosas que parece que nunca se habla es el tema de la paternidad. En algún momento se habla de que el sexo lo que hace pues es a través del embarazo está el tema de la paternidad. ¿En algún momento eso se habla o se ignora totalmente, Sí, dando el no. aborto como la única solución? No, la educación es solamente que vas a tener el sexo, usar los condones, lubricación, vas a ir a la clínica para las pruebas de la enfermedad, vas a tener el tratamiento, el aborto y es todo. Y los papás son un obstáculo para Oh, eso. sí. Y ellos me dijeron eso en inglés, es that parents are a barrier to service. Los papás son una barrera para este tipo de servicios. Y sí son, ¿verdad? Porque cuando un padre conoce que algo mal está pasando con su hijo o hija, pues van a parar todo, ¿verdad? ¿Cuál es tu mensaje para los papás? ¿Cuál es el mensaje? Te tienes que educar. Te tienes que educar sí, como Carol dijo, tienes que ir a la escuela y hacer unas preguntas. No sé si tienes amiga o amigo que puede traducir todo para ti, pero lo tienes que hacer porque en la escuela ellos saben que no lo tienen en español y que los padres que solamente hablan español no van a saber nada. Nada. Y los niños no te van a decir nada tampoco porque pues van a tener miedo, ¿no? O sea que el papá que no habla inglés, que trabaja el papá y la mamá en la casa, que están muy ocupados, tu mensaje es, eso no importa, hay que entender Pues qué es lo que es. Pues sí, hay un punto que tienes que ser padre también para to stop this, para Cuidar ser a sus alto y hijos. cuidar a sus hijos. Sí, tenemos que ir al trabajo y todo, pero si su niña o hijo todo esto le está pasando y lo están indoctrinando, pues tienes que hacer algo. Y no solamente usted, pero tienes amigos y amigas y todos pueden ir. Y con también, ayuda de la iglesia. Sí, ayuda de la Y iglesia. Hasta el website de nosotros sí tenemos materiales en español para ayudar a las familias. Sí, sí. Y también te tienes que educar y hablar con sus hijos acerca de estas relaciones. Tienes que hablar con ellos acerca del matrimonio y de todo esto y hablar con ellos de su corazón. ¿Qué es lo que quieras y esperas para sus hijos y para la vida? Es muy importante porque si usted no está hablando con sus hijos acerca de estos temas, Alguien más lo va a hacer. alguien más lo va a hacer y se llama Comprehensive Sex Education y se llama Planned Parenthood. O sea que padres de familia, si nosotros no tomamos la responsabilidad, lo que nos dice Mónica es otro lo va a hacer por nosotros. Y ese otro que lo va a hacer por nosotros no tiene nuestros mismos intereses, no tiene nuestros mismos valores, no tiene nuestra misma orientación espiritual. Entonces es absolutamente importante. Ahora quiero presentarles a otra de las panelistas. Hemos trabajado juntos durante 2 años. Nos conocimos con Ana Bernal a través de la organización Padres Preocupados de Texas, y con Ana hemos dado una presentación, hemos educado a más de 1000 padres del este de Austin, generalmente padres latinos que hablan español. Ana, quiero que nos cuentes un poquito, primero que todo, por qué estás involucrada, qué es lo que te llamó la atención, qué es lo que te preocupa y que te motivó al activismo de este tipo. Ok, ante todo muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, porque este tema es sumamente importante. A mí me motivó trabajar en esta organización porque yo soy parte de la comunidad hispana, tengo aquí 15 años viviendo y tengo 4 hijos, todos ellos fueron a la escuela aquí desde la primaria, entonces yo me he dado cuenta en mi comunidad, en la iglesia, con mis vecinos, ahora que trabajo en una escuela, cómo esta educación sexual al principio yo no lo sabía, qué era lo que estaba generando, pero yo veía que había un incremento de embarazos y había un incremento de parejitas yéndose a vivir juntos, etcétera. Entonces esto a mí no me pareció, yo decía, bueno, ¿de dónde viene? Hasta que empecé a atar cabos. Como dice Hugo, ha sido un gran privilegio conocer a Carol y unirse a esta organización, unirse a los esfuerzos que ellos hacen.
Entonces, simplemente porque soy una persona hispana preocupada por mi comunidad y porque quiero que esta comunidad se eduque y después de la educación tome una acción, en la medida de las posibilidades de las personas, pero que tomemos una acción. Entonces, yo quisiera rapidísimamente, nos queda muy poquito tiempo, todavía el pastor Hanoi necesitamos darle un tiempo para él. Yo quisiera presentarles un poquito de las imágenes que se van a dar en la educación sexual, en las clases de educación sexual a sus hijos en el distrito escolar. Y no solo en el distrito escolar, como decía Carol y Mónica, también en las escuelas charter se dan este tipo de programas y en otros distritos escolares, no solo en Austin. Entonces, la primera diapositiva que estamos viendo ahorita es la del aparato reproductor del hombre. Esta es una imagen de una lección del 4º grado de primaria y por favor imagínense la edad que tienen los niños al ver estas imágenes. Para empezar, están incluyendo el ano. El ano no es una parte del sistema reproductor masculino. Entonces la intención con esta gráfica es, si yo la veo como madre de familia, es que están tratando de incluir esta parte del cuerpo humano para esta comunidad LGBT, para que puedan incluirla en su acción sexual. No son, este cuerpo tampoco, si ustedes lo observan, no es un cuerpo de niño. A los niños hay que presentarles la biología, el cuerpo, pero no de esta forma. Esta imagen refleja un cuerpo masculino, pero de un adulto. Entonces, no es la forma de enseñarle a un niño de 4º grado de primaria. La siguiente diapositiva es la persona del pan de género. Para nosotros los hispanos, esta galletita que vemos aquí no dice nada, por eso se las voy a explicar rápidamente. Los niños que van a la escuela en Estados Unidos, esta galletita, hay libros y hay lecciones que les enseña a los niños cosas reales, cosas verdaderas. Entonces, cuando un niño en el 5º de primaria ve una lección de esta con la gingerbread, que es una galletita de jengibre, la asocia inmediatamente con, ok, esta es una educación que voy a recibir y esto es verdadero. Entonces, el movimiento LGBT ha usado esta imagen para decirle al niño, una cosa es los genitales con los que tú naciste que te dicen que eres hombre o mujer, pero otra cosa es lo que tú sientes en tu corazón de que eres, si eres hombre, mujer o nada. La otra cosa es tus inclinaciones hacia al sexo opuesto o hacia el sexo contrario. Entonces, esta es una forma de adoctrinar a nuestros hijos. Se les da en el 5º de primaria. La siguiente imagen es una actividad, fíjense bien, 6º de primaria. Estos niños tienen entre 11 y 12 años. Es la edad que tiene mi nieta. Y es una hoja que se les dan a los niños y los convierte en detectives de los servicios de salud. Les pregunta que si un compañerito tuviera que conseguir un servicio por ejemplo, de transmisión sexual, ¿a dónde iría? Entonces, a cada niño se le da la tarea, como les digo, de ser el detective y de investigar qué clínicas hay en su comunidad. Ahí está el gancho, fíjense, ustedes son importantes, son inteligentes y ustedes me van a hacer este trabajo. Entonces van a investigar qué clínica les abre las puertas a ustedes, niños de 6º de primaria. Y hay una cosa interesante ahí, se les habla, las preguntas son acerca de enfermedades de transmisión sexual, no los puedo ver muy bien desde aquí, pero todo tiene que ver con la práctica sexual. Pero hay una pregunta muy interesante y dice, tú me tienes que decir en esta forma qué investigaste acerca de la confidencialidad de los servicios que tú, niño de 6º de primaria, puedes tener. Lo que decía Mónica, lo que decía Carol. Aquí les están poniendo a ustedes, padres de familia, una barrera. Ustedes son los malos. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen derecho sobre sus hijos. Lo que ellos quieran hacer, a los lugares a donde ellos quieran ir, los servicios que ellas puedan recibir, ustedes no tienen ningún derecho, padres de familia. La siguiente, es una gráfica que también es de una lección del 6º de primaria y se les habla, perdón por lo que voy a leer, pero se les habla acerca de contacto de la boca con genitales, contacto de genitales con el ano, intercambio de fluidos corporales, etc.
este no es un lenguaje apropiado para enseñarle educación sexual en el amor y con responsabilidad y con fidelidad y dentro del matrimonio a un niño de sexto de primaria. Estos temas se deben de dar. Nosotros como padres de familia tenemos el derecho y la obligación de darlos. No necesitamos a maestros ni a personas educadoras de Planned Parenthood, de ninguna clínica abortista que les den esta educación a nuestros hijos. Nosotros somos los que tenemos los valores, las ideas claras de lo que es el amor, y nosotros vamos a saber en qué medida y en qué momento se les va a hablar de estos temas a los hijos, y no con ese lenguaje vulgar que se les está hablando en esta lección. La siguiente es un corazón y se llama la lección Corazón desafío de la homofobia. Bien interesante esta imagen. Dice, ¿cuáles son las pequeñas maneras en que puedes desafiar la homofobia en tu vida diaria? O sea, aquí te conviertes en el activista que estaba diciendo Carol. Aquí, desgraciadamente, cuando nuestros hijos reciben esta educación sexual en las escuelas, es como una escuelita en las que a nuestros hijos los están preparando para que luchen contra todas las personas que estén en contra del odio contra lo que son el odio contra las personas que tienen valores diferentes a los de nosotros. Si nosotros no aceptamos una práctica homosexual en nuestras iglesias, en nuestra religión, bueno, pues usted, señor, usted pastor, pastora, usted es un homofóbico, usted tiene odio al ser humano. Para empezar, homofobia no existe. Es una enfermedad psiquiátrica que no existe, se ha creado precisamente para que todo lo que tú no estés de acuerdo, yo te voy a decir algo negativo, algo horrible, y eso es que tú eres una persona que odias. Entonces, fíjense, por eso nuestros hijos llegan a casa hablándonos de estos temas, y si nosotros nos atrevemos a decir, eso es incorrecto, eso está mal, está en contra de Dios, etcétera, entonces voltean los hijos y te dicen, es que tú estás mal, porque las personas tienen derecho de amarse y tú eres una persona que odia. ¿Okay? Entonces aquí están poniendo de nuevo, están generando esta barrera de odio y de contraposición de los padres de familia con los hijos. La siguiente es una imagen de una lección del séptimo grado de primaria. Es una imagen pornográfica porque muestra los genitales de las personas, y en la parte de abajo en medio también hay una imagen en donde la imagen esta muestra cuando un par de personas, hombre y mujer, están acabando de tener relaciones sexuales. Vuelvo a lo mismo, estas lecciones no se deberían de dar en la escuela. Este plan de educación sexual desgraciadamente se pasó a las espaldas de todos los padres. Los pocos padres que fuimos durante 2 años al distrito escolar, a las juntas, a decir, no nos parece, nos tiraron a Lucas, como decimos los hispanos, no les importó y pasaron este plan de educación sexual. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Nos podemos brincar esa porque ya hablamos de esa, por favor? Siguiente. Ajá. Ok, fíjense bien, en una escuela primaria de Austin que se llama Blackshear, presentaron a esta persona que se llama Kitty Litter. Este es un señor disfrazado de mujer, travesti, y este señor lo llevaron a una escuela para que leyera los libros a los niños del kinder o de primaria, no estoy exactamente muy segura, kinder o primaria, pero muy chiquitos. Este señor tiene una felonía de crimen sexual, ¿correcto? De prostitución. El señor tiene una felonía, un crimen, ¿ok? Fue declarado culpable de un crimen de prostitución, y esta persona se nos presenta en las escuelas como una persona que les va a dar educación a nuestros hijos. Entonces, fíjense, padres de familia, hasta dónde estamos desorientados, desconectados y desinformados de lo que está pasando en las escuelas de nuestros hijos. La siguiente, por favor. Esta es una encuesta del tercer grado que se les impuso a los niños del tercer grado hasta el octavo de primaria. ¿Por qué digo impuso? Porque a los padres de familia jamás se les notificó que sus hijos o ellos mismos iban a llenar esta encuesta. Entonces, hay una pregunta que dice que tú cómo te identificas como hombre, mujer, nada o alguna otra cosa.
Unos padres de familia se dieron cuenta de que esta forma se les pasó a sus hijos e inmediatamente reaccionaron. Se pasaron la voz unos padres de familia y al día siguiente ya estaban en la dirección con el director de la escuela y la quitaron. Esta pregunta la quitaron de la encuesta y la mandaron nada más a partir del 8º grado. Los niños de la primaria ya no recibieron esta pregunta en esta encuesta. Entonces, esto se los comento porque nos sirve como un ejemplo muy bueno de que cuando el padre de familia se une y protesta, hay unos cambios positivos. La siguiente. En Texas, la educación sexual, si es que se da en las escuelas, si los directivos deciden implementar planes de educación sexual en las escuelas, la educación tiene que ser de abstinencia. Ustedes rara vez van a escuchar la palabra abstinencia en todas las lecciones de sus hijos, pero fíjense bien, esta es una fotografía en vivo. Como no se les puede a los hijos directamente entregar, en este caso condones, a los estudiantes del Distrito Escolar de Austin se les invitó este año en el mes de enero-febrero a una feria de colegios, de universidades, y en una de las mesas estaban estas organizaciones y les estaban regalando estos paquetitos de condones a nuestros hijos de secundaria. ¿Correcto, Carol? Ok. La siguiente diapositiva es un video de una organización que ustedes la pueden buscar en el internet, se llama AMAZE, A-M-A-Z-E. Y esta organización tiene muchos videos que perturban a nosotros los padres de familia. Ellos tratan de todas formas que nuestros hijos más bien, puedan normalizar las actitudes homosexuales y transexuales. Este pingüinito entra al baño y está muy preocupado porque no se siente que él es mujer, y después en la siguiente diapositiva, en la siguiente escena del video, el niño sale vestido de mujer y se siente muy feliz. Y dice, interesantemente, abajo dice, algunos van a mantener la distancia, pero algunos otros, los demás en alguna forma, en algún momento van a llegar y te van a apoyar. Los padres de familia son los que están allí a un lado. Entonces lo mismo, tus papás, como ven en la imagen, pues te ven como el raro. No te preocupes, tú estás bien, tú tienes que luchar por estos derechos y ellos en algún momento dado te tienen que aceptar. La siguiente diapositiva es lo que hemos hablado, Hugo, Carol, Mónica. Tenemos el derecho de decir no quiero esto para nuestros hijos. Existen unas formas legales, nosotros las hemos impreso en nuestras iglesias, se las damos a cada persona, es una forma por grado escolar, no es por familia, es por grado escolar. Ustedes llenan esa forma, van a la escuela, porque el año que entra van a dar esta educación en las escuelas. Este año no hubo ya escuela, pero el año siguiente estas organizaciones están pero sedientas, emocionadas, porque van a poder dar esta educación a nuestros hijos. Entonces, ustedes, por favor, padres de familia, contáctenos a cualquiera de las personas que estamos aquí en el panel y nosotros les podemos guiar de cómo imprimir estas formas y cómo llevarlas a las escuelas para que sus hijos no reciban esta educación. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Yo creo que a todos nos queda muy claro después de tu presentación que esto es absolutamente gráfico, que esto es demasiado para unas edades en las que no están preparados, y como les decíamos, padres, cuando ustedes no toman la responsabilidad, otros la toman por usted. Y cuando ustedes no dan este tipo de enseñanza, cuando ustedes no se involucran con sus hijos de esta forma para educarlos, otros lo van a hacer, y es lo que está sucediendo desafortunadamente en el distrito de Austin y se está expandiendo al resto de las ciudades de Texas. Y Hugo, nomás quiero añadir que si vas al website austinisd.org, ahí puedes mirar las lecciones. todo el currículo en español, en árabe, inglés y español. Entonces, esto es muy importante, padres, porque lo que nos está diciendo Karel es que no nos tienen que creer, ¿cierto? No nos tienen que creer. Vayan al website del Distrito Escolar de Austin y van a encontrar este material. Y es importante que entren, lo conozcan, lo miren y se den cuenta de qué es lo que le están enseñando a sus hijos. Y también el distrito, cada distrito debe de tener sus formas de opt-out. Y ahí están también. Y usted puede firmar uno y mandar uno. Padres, apréndanse esa palabra, opt-out. Eso es lo que hay que hacer. ¿Okay?
Ahora, es un privilegio para mí presentar al pastor Hanoi Ávila. Él es presidente y fundador de la Iglesia Edificadores en la ciudad de Leander, además de presidente y fundador del Consejo de Iglesias Cristianas Independientes de Texas. Estudió en UT Trabajo Social y hizo un posgrado en Teología en el Seminario de Fuller. Y yo creo que una de las cosas más bonitas que hay en este trabajo es que tenemos personas de diferentes denominaciones y nos une el amor por Cristo, nos une el amor por la Biblia y nos une el deseo de trabajar por los que hoy no tienen una voz, ¿cierto? Que son los más chiquitos, los más pequeños. Y Jesús decía de ellos que pobre de nosotros el que vaya a hacer algo en contra del más pequeño. Y efectivamente lo que estamos haciendo aquí es por ellos. Entonces, Pastor Hanoi, quiero que nos cuente un poquito cuál es su experiencia, por qué está hoy usted sentado aquí, qué lo motiva, qué lo trajo aquí, y cuéntenos si tiene una familia y cómo esto ha impactado su relación familiar y sus hijos. Claro, definitivamente, ¿no? Esto es algo que me ha impactado muchísimo y es la razón por la cual hemos decidido estar reunidos con esto, ¿no? Pero la razón que estoy aquí principal es la gran preocupación que tengo por la falta de liderazgo en la iglesia, especialmente en mi caso en la iglesia protestante, en cuanto a equipar a nuestras congregaciones acerca de estos temas. Yo soy pastor, también soy padre de un hermoso niño de 5 años y una de 3 años, y me partiría mi corazón saber que a mis hijos, mientras que yo estoy trabajando, le estén enseñando estas cosas. Me preocupa la comunidad inmigrante. Yo soy inmigrante primera generación a este país. Vine en el año 1994 a este país y sé que el inmigrante viene acá a trabajar. Pero el problema que tenemos, especialmente los padres latinos, es que no estamos educados. Y esa va a ser una de las claves más grandes que tenemos, es la falta de educación. Porque cuando yo tengo filigreses en mi congregación que le preguntan a mi esposa o me preguntan a mí, que no saben ni tan siquiera la tarea, cómo ayudar a los niños con su tarea, ni saben el contenido de algo que firman sin saber lo que están firmando, eso es preocupante, porque me deja saber que a nuestros hijos lo van a indoctrinar y los padres van a dejar a sus hijos completamente a la merced de los educadores que van a estar enseñando estos currículos. Entonces, mi llamado a los padres latinos es que se informe, que se eduque acerca del tema que aquí le van a estar enseñando a sus hijos. Algo que mencionó Ana, que es muy importante, que yo ya como pastor lo he sufrido, he enseñado estos temas en mi congregación y hay jóvenes que me han enfrentado como homofóbico, un pastor homofóbico, y han dejado de ir a la iglesia porque han sido entrenados en esa generación. No solamente conmigo, ha pasado en varias instancias con varios padres de mi congregación en donde los hijos los tratan o los maltratan a los padres o los clasifican como homofóbicos porque no están de acuerdo a aceptar la educación de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay todas estas dinámicas, todos estos problemas, y si no hacemos algo, lo más preocupante de todos estos, si nosotros como padres no nos involucramos en la educación, no sabemos lo que nuestros hijos están haciendo, vamos a perder nuestros hijos y vamos a perder uno de los valores más principales que son muy riquísimos en la cultura latina, que es la familia. Y la familia solamente se da entre un hombre y una mujer, no se da entre dos hombres, eso es imposible. La ciencia nos muestra que Dios ha creado la mujer y el hombre para crear el fundamento principal de toda la sociedad, es la familia. Y si usted no hace algo al respecto, va a perder sus hijos, va a perder su familia de una manera horrible, como ninguno de nosotros latinos quisiéramos, ¿verdad? Así que esa es mi recomendación: información y edúquese. Y por favor, firme el opt-out. No tenga miedo. Otro elemento, y ya termino con esto. La comunidad latina inmigrante tiene temor. Quiero dejarte saber, si tú eres inmigrante, eres ilegal aún en este país, tú tienes derechos sobre tus hijos y sobre tu familia.
Así que no tengas temor ninguno. Usted firma, va con el principal de la escuela y le dice: yo no quiero que le den ninguno de estos contenidos a nuestros hijos. Suficiente. Así que necesitamos salir del temor. Ese es otro problema, otra barrera que tenemos. ¿Cuántos de ustedes, padres, que están hoy en Estados Unidos, como dice el pastor, algunos legales, otros ilegales, pero ¿por qué vinimos a este país? Vinimos a este país para darle un mejor futuro a nuestros hijos. Ese es el propósito de todos nosotros. Ahora bien, estamos empeñando ese futuro si no hacemos nada por ellos. O sea que este es un punto importante. Segundo punto importante, si ustedes se dan cuenta, me ha impactado muchísimo el darnos cuenta de que lo que nos hace felices es cuando experimentamos el amor de forma correcta. Y el amor de forma correcta, lo decía Ana, es cuando entramos en una relación sexual, está la fidelidad, está el entregarse a uno mismo, el entregarse completamente, está toda esa serie de valores. Desafortunadamente, como nos contaba Mónica, esos valores no existen cuando hablamos de educación sexual integral. No es una educación centrada en valores, es una educación centrada en placer, en qué nos puede generar placer. Y la Biblia nos dice, ese no es el camino. El único camino edificante donde realmente hay satisfacción, donde hay felicidad permanente, es el camino de los valores, de los principios. Es, como decía el pastor, es entender el matrimonio como esa institución que nos permite fortalecer la familia, de la cual se genera y es la célula de la sociedad, definitivamente. Entonces, hoy, padres de familia, vemos que la familia está atacada. Esto es un ataque directo a la familia, no solamente a nuestros hijos, a la familia como una institución, como esa institución que es la que forma la sociedad. Entonces, es muy importante, como les decía, entendamos esa palabra opt-out. ¿Qué vamos a hacer? Para terminar, quiero decirles cuáles son las acciones específicas que después de ustedes ver este programa pueden hacer. El primero es que opten por que sus hijos no estén y que no reciban las clases de educación sexual integral. No va a ser fácil, en algunos casos incluso puede haber rechazo, lo que sea, pero no podemos arriesgarnos, papás. Tenemos que tomar esas decisiones y estas son las decisiones difíciles que como papás nos toca tomar. Hay una organización que se llama el SHAC, que quiere decir más o menos, la traducción es el Comité de Salud, es un comité de salud que asesora a la junta directiva de ISD. Nosotros hemos ido en los últimos 2 años, pero lo más triste es darnos cuenta de que el 60% de los niños que estudian en ISD son latinos, pero no encontramos ninguna representación de latinos en ese comité, que es el que define estos currículos que se van a implementar en las escuelas de Austin. Entonces, padres, hay que involucrarnos más. Hay formas de hacerlo, pero tenemos que entender mejor, tenemos que educarnos mejor y obviamente reclamar nuestros derechos. Tenemos que contarle a nuestros vecinos, tenemos que contarle a nuestros amigos y a otras familias, tenemos que pasar esta noticia para que otros sean conscientes, para que entre más personas podamos y tengamos mucha más fuerza. Tenemos la organización de Mónica, Se Requiere una Familia, da un seminario web sobre opciones de educación sexual. ¿Lo tienen en español? Sí, lo puedo tener en español. Lo pueden tener en español. Les recomiendo It Takes a Family, se llama el website, ¿cierto? ittakesafamily.org. Ok, entonces ténganlo en cuenta, es una forma muy importante de empezar a prepararnos para poder abordar esos temas a nivel familiar. Y lo más importante, papás, abramos el corazón a nuestros hijos, involucrémonos con ellos, escuchémoslos, no juzguemos, no condenemos y vamos a darnos cuenta de que en la medida que hagamos esto, otros recursos van a venir y están todas estas organizaciones, están Padres Preocupados de Texas, está Texas Value, hay una cantidad de organizaciones que lo pueden apoyar, que lo pueden ayudar. Simplemente lo que tenemos que hacer es tener la voluntad y la disposición para involucrarnos, para meternos en esto y para darnos cuenta de que es un riesgo y tenemos que hacer algo, porque si no vamos a perder el tesoro más importante de nuestra vida, la razón por la que venimos a este país, que son nuestros hijos. Entonces les agradezco mucho y vamos a dar unos minutos para que si hay alguna pregunta la podamos responder con el panel.